La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, ahora sí, buenos días para todas y estoy tan agradecida por esta oportunidad de compartir con diferentes hermanas de diferentes lugares. Es hermoso traerle ahí la hermana Silvia que recién hemos estado en varias oportunidades enseñando también. Escuché de Chile, me pareció, bueno, qué hermoso grupo de mujeres. Y Dios tiene algo para nosotras. La propuesta es entender que estamos en tiempos turbulentos, decía, tiempos turbulentos, la depresión. ¿A qué se refiere la palabra tiempos turbulentos? Y cuando el concepto de tiempos turbulentos está asociado con un gran tiempo de agitación, desorden y conflicto. Es una gran crisis, un cambio, es una época de cambios rápidos e intensos como los que vivimos, donde la estabilidad se ve afectada. Se aplica a situaciones personales, sociales, políticas, económicas, de salud. Se caracteriza por dos cosas, incertidumbre e inestabilidad. Y de ahí el tema de la depresión. En primer lugar, les quiero decir que yo no voy a abordar el tema de la depresión como una profesional de la salud. Soy consejera bíblica y vamos a hablar lo que el Señor dice y desde una perspectiva bíblica. No quiero meterme en un terreno y hacerme la especialista cuando no soy especialista en el tema, pero sí la Biblia habla de la depresión. La depresión es multicausal, la depresión tiene muchas aristas, es un tema muy sensible, pero es un tema que nos atraviesa a todas de una u otra manera. Se dice que de 10 personas, por lo menos una ha sufrido o tiene depresión o ha tenido en algún momento. Así que en este grupo seguramente alguna hermana o ha pasado depresión, está pasando, o quizás tiene un familiar directo que lo ha vivido. Depresión geográficamente, si analizamos el término depresión, es un hundimiento. Es cuando no estás en el lugar, en la superficie que tienes que estar, estás un poquito más abajo, un bajón. Pero, por supuesto, el concepto, vamos a ver el concepto de depresión, vamos a ver algunas características y los síntomas, vamos a ver algunas causas y algunos consejos. Y vamos a ver que la Biblia no esconde la realidad de este tema. Me encanta la palabra de Dios, tan abierta, tan honesta, muestra a la gente tal cual es, con sus caídas, sus debilidades, sus derrotas, sus fracasos, y nos da esperanza. Lo primero, hermanas, que quiero decirles es que hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Las personas que están bajo una depresión, ya sea, llámele angustia, aflicción, dentro de ese gama de palabras, abatimiento, tenemos que saber, si estás en un momento así, que siempre hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Lo primero que tenemos que hacer, si vamos a ayudar a una persona que está en depresión, es darle esperanza. Qué hermoso que la fuente, el origen de la esperanza está en su palabra y en su persona. Tenemos los recursos maravillosos para atravesar cualquier situación que tengamos que atravesar. Y en medio de las inestabilidades, qué hermoso saber de que tenemos la seguridad de quién es nuestro Dios. Ahora, un poquito el concepto de depresión. Ahí en Consejería Bíblica estudié el tema y hemos tratado situaciones. Y en resumen podemos decir que la temática de la depresión
es muy importante, pero muy importante de abordar. ¿Por qué? Porque nos puede afectar a todos y no somos inmunes como creyentes de que no nos llegue a pasar. Y no respeta culturas, ni edades, ni ámbitos. Los creyentes no estamos inmunes a esta problemática. Y la Biblia habla muy claramente sobre el tema de la depresión usando diferentes términos, como angustia, tristeza, abatimiento, ansiedad. Y son emociones y respuestas normales a la naturaleza. Es algo que es común a la naturaleza humana. La depresión puede ocurrir por quizás diferentes causas, desde manejar mal un tiempo de abatimiento, después de una enfermedad, culpa, pérdidas. Y realmente la depresión, dice un profesional de la salud y un pastor, dice que es un grito, me gustó mucho, es un mensaje que al igual que la fiebre es un indicador de que algo está pasando. Ese tiempo de abatimiento, de depresión, de tristeza profunda, como unos llaman, como el concepto de, podemos definir la depresión como un tiempo, un estado de una profunda tristeza, nos dice que hemos descuidado algún área de nuestra vida. Es como una lucecita en el tablero del automóvil. Dejamos quizás de prestar atención y debemos que prestar atención a esa lucecita que se está prendiendo, porque quizás está tratando de transmitirnos un mensaje necesario para nuestra vida. Es como un sistema de aviso, que nos movemos quizás hacia aguas profundas, pero es a la vez un dispositivo de protección. Me gustó mucho de esto, que puede sacarnos de la tensión y darnos tiempo para poder recuperarnos, recobrarnos, si lo usamos correctamente. Vamos a tomar el ejemplo de un auto. Estás manejando el auto y de repente se prenden algunas luces en el tablero. Quizás varias manejan acá o han ido al lado de sus esposos y ven que una luz se prende. La luz es un indicador, está mostrando algo. Y si te molesta la luz, es decir, esta luz que me molesta, tomás un martillo, ¡pum!, lo rompes. No solucionás el problema. ¿Por qué? Porque esa lucecita es un indicador. Está dándote un mensaje. A algo hay que parar, hay que evaluar qué está pasando en el motor, hay que fijarse, ¿falta nafta? No, no vas a poder seguir. ¿Falta aceite? Se te va a fundir el motor. Es un indicador que algo más profundo está pasando. Y esos tiempos de tristeza pueden ser como esa lucecita que Dios permite ahí para que prestemos atención y solucionemos cosas más profundas. Entonces, tenemos que prestar atención y encontrar entonces las causas. Qué importante es, porque a veces la persona que está deprimida quiere un alivio inmediato. Ya quiero sentirme bien. Pero más que eso es importante, con consejería y con acompañamiento, identificar la causa. Por supuesto, hermanas, si frente a una tristeza profunda, situaciones, es importante hacer una evaluación médica. Si una persona está con una tristeza profunda a veces o con una depresión, no puede ponerse de pie, es siempre importante un médico clínico que la evalúe, que se fije, porque hay enfermedades que pueden causar. Por eso es multicausal una depresión. No podemos encasillar que todo es igual. Es multicausal, hay muchas causas que pueden producir. Entonces, si uno se siente mal, qué bueno es una consulta. Quizás un hipotiroidismo puede afectar y dar síntomas similares, una anemia, hipoglucemia. Hay enfermedades que pueden producir un estado así porque afecta una alteración en la química del cerebro. Entonces, hay cuestiones que son físicas. Entonces, hay causas físicas. Hay causas emocionales, como pérdidas, y se dice que la depresión tiene que ver con pérdidas. Hay pérdidas que son físicas, pérdidas de salud, de una persona, de un ser querido, pérdidas económicas, pero también están las pérdidas que son abstractas o intangibles, las que no puedo, que son la pérdida del amor de una persona, la pérdida de la esperanza, la pérdida de un sueño, de un anhelo. Deseabas tanto algo, deseabas tanto, y de repente se truncó. La pérdida de la ilusión. Son pérdidas que también nos pueden afectar. Por supuesto, la pérdida por muerte de un ser querido,
pero son normales, son aflicciones normales y es necesario ese tiempo de tristeza para poder ir sanando. Es parte de un proceso natural. Pero también están las pérdidas concretas de cuestiones materiales, del hogar, de un coche, de se te perdió algo de mucho valor, pero también están las pérdidas imaginativas, ¿no? Nuestra mente a veces vuela tanto y perdemos, imaginamos que alguien ya no nos quiere, nos imaginamos que alguien nos va a abandonar, que nos abandonamos, y son percepciones. Entonces, también la amenaza de pérdida, de repente tenés que hacerte un estudio, una biopsia y ya te imaginás más de lo que tenés que pensar. Entonces, qué importante es poder identificar cuál es la causa por la cual te sentís triste. La pérdida de la juventud. Le pasa a muchas mujeres cuando llega el tiempo de la menopausia o con esos cambios en la química del cuerpo, las hormonas, todo ese lío que se nos hace. Y que hay como el temor a perder la juventud. Yo me acuerdo un día que me fui y me sentía, yo estoy rara, dije, estoy rara. Y le dije a mi esposo, te digo que estoy rara. Y me fui y me evalué. Claro, estaba en ese proceso y me sentía como, fue un día. Y entonces dije, Señor, esto es un proceso normal, es el proceso del cambio normal que tú has preparado en la vida, entonces quiero ir de tu mano. Entonces, ¿qué estrategias tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y quiero atravesar este tiempo de tu mano. Y comencé a cambiar un montón de patrones de pensamientos y fue muy bueno, porque digo, hay estrategias, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar en forma práctica? Esto es un ejemplo muy simple, pero hay otras situaciones que son mucho más complejas. Conozco una mujer que por una enfermedad, una amiga querida, una sierva del Señor, que frente a mucha presión, a la pérdida de un embarazo y luego una descompensación hormonal, mucha presión, entró en una depresión muy profunda y recibió tratamiento, pero luego también lo importante en este caso fue que lo fue acompañando a través de la palabra de Dios, porque la palabra dice, es la verdad, y entonces hay que confrontar, que vamos a ver ahora, pensamientos equivocados con la palabra de Dios. Y salió adelante. Tengo el caso de cuando recién estábamos pastoreando una iglesia que era anexo de la iglesia de Aedo, en Tesey, y una mujer que se había convertido estaba en una completa oscuridad. Y me acuerdo que íbamos a la mañana, le levantábamos la persiana, que le entre luz, y le ayudamos a iniciar el día. Y la palabra de Dios fue renovando y fue dándole esperanza y salió adelante. Pero como dijimos, es realmente un tema que nos afecta a todos. Ese estado de tristeza profunda puede ser, popularmente la depresión es considerada como un periodo de abatimiento. Técnicamente se refiere a uno que no encuentra sentido en seguir adelante y estar en esta situación está con desesperanza y generalmente renuncia y deja de funcionar en las actividades normales de la vida. Entonces, qué importante es poder ver que también la Biblia habla de estos temas. La Biblia habla, y por ejemplo, las características de una persona que está en depresión lo podemos ver en personajes de la Biblia como Ana, 1 Samuel 1, solo lo menciono, después vamos a ver algunos pasajes. Capítulo que estaba triste, lloraba y no comía. Interesante, ¿no? Tristeza unida a ¿qué? A un llanto y a no comer. Así que todo nuestro cuerpo se ve involucrado en eso. También el Salmo 102, 4 dice, me olvidaba de comer mi pan. Y cuando uno está en un estado así, el estómago se cierra. David, en el Salmo 32 y 51, habla de que ahí la causa fue pecado. El pecado, la depresión vino como causa de su pecado y al no confesarlo, traspasó su cuerpo y se transformó en una enfermedad, hasta que lo confiesa. Asaf, Salmos 73 y 77, que va a ser para realmente tener como tarea. A mí me gusta dar tarea y en un proceso de acompañar a alguien con depresión lleva mucho tiempo, pero qué importante es que enfrentarnos a la palabra y que la palabra sea la que nos ministre. El Salmo 77, ahí habla de patrones y creencias equivocadas. Y en muchos de los salmos se describe el corazón abatido y triste. Vamos a abrir en el Salmo 42 y 43. Y vamos a ver también
Bueno, también lo mencionó Hobbes, ni que hablar, está confundido frente a las pérdidas de enfermedad. Y vamos hoy a considerar el caso de Elías también, y vamos a sacar. La Biblia habla de tiempos de abatimiento. Vamos a fijarnos, fíjense en el Salmo 42. Qué importante es poder, para identificar las causas, hacerse preguntas. Las preguntas son muy importantes hacia otras personas, pero también hacia uno mismo. Porque es importante enfrentarnos a la realidad, aceptar, reconocer nuestra realidad, reconocer las emociones. Es el principio de comenzar a sanar. Ese es uno de los consejos que vamos a dar. Entonces, para poder identificar las causas, es bueno reconocer las emociones, reconocer el estado. Y fíjense en el Salmo 42. Ahí dice el versículo 5, hace una pregunta, un monólogo interno, una pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo. Es bueno hablar con uno mismo, pero identificar si lo que me estoy hablando es verdadero. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Hablamos de tiempos turbulentos. Ahí la turbación, a veces no necesariamente está afuera, a veces la turbación está dentro. Y después dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y luego vuelve a decir el versículo 11, ¿por qué te abates, alma mía? Y el capítulo 43 dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo, a la comunión, ¿no? Y me gusta porque dice el versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, la fuente, ahí está, ¿no? Y te alabaré. Y el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y luego vemos que ahí hay una pregunta, ¿por qué te abates? Qué bueno que usted escriba, que vos escribas, querida hermanita, ¿por qué estás abatido? ¿Qué es lo que te abate el corazón? Es bueno llegar a la raíz. ¿Qué es? Hasta escribirlo, ¿por qué te abates? David reflexionó, y es bueno reflexionar y reconocer, estoy mal. Lo que pasa es que a veces en nuestro ámbito cristiano tenemos temor de decir, estoy mal, estoy triste, porque tememos ser juzgadas como personas carnales, no espirituales. Pero la realidad es que muchas veces David dijo, estoy triste, estoy abatido. Y el principio de sanar es reconocer, estoy triste. Hay tiempos de tristeza, hay tiempos de abatimiento. Ahora, no es una vida de abatimiento y una vida de tristeza, porque algo anda mal. No estamos usando los recursos que Dios nos dio. Pero vemos también en el Salmo 40 que David habla de no solamente de un abatimiento, capítulo 42 y 43, sino habla del pozo de la desesperación. Dice el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Qué hermosura! Habla de justamente de un pozo, de una depresión muy profunda, de un lugar que yo no puedo salir sola, no puedo. Pero el brazo de Dios es lo suficientemente largo y poderoso para levantarme, porque el lodo cenagoso no me deja avanzar. Parece que estoy hundida en mis pensamientos, no veo esperanza. La persona que tiene depresión es como que se colocó lentes negros y ve todo a través de las lentes negros, todo lo ve oscuro. Pero qué hermoso que tenemos un Dios de esperanza. ¿Qué es abatimiento, hermanas? Hablando, dice, ¿por qué te abates? La palabra abatida es muy interesante. En este contexto del versículo del capítulo 42 y 43 de Salmos, habla abatimiento, usa el término que tan conocido por David, un término que se usaba en el ámbito pastoril. Las ovejas se decían que estaban abatidas cuando por diferentes circunstancias caían, y tan torpes son, pobrecitas, que caen con las patas para arriba y solitas no se pueden poner de pie. Y el balido que tiene la oveja abatida es tan particular que clama y llama, porque solo el pastor la puede poner en pie. Y a veces por torpeza, a veces por descuido, a veces porque terca se fue a un lugar, una hondanada y quedó ahí. Y si el pastor no llega a tiempo, en pocas horas esa oveja puede llegar a morir.
puede afectar su parte cardíaca y llegar a morir. Pero qué hermoso saber que en medio de nuestro abatimiento podemos clamar a nuestro pastor, nuestro buen pastor, y Él viene y nos pone de pie. Por eso debemos esperar en Él. Pero también me gusta mucho el otro concepto. Hay un salmo, el Salmo 119, versículo 25, que dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Pero luego dice: vivifícame según tu palabra. Acá habla de abatimiento. Otra palabra. Esa palabra abatida, interesante, porque habla de, podemos estar en el pozo hundiéndonos, pero acá habla del polvo. El polvo habla de estar en el piso. ¿Vieron? Estoy por el piso. Estoy desplomada. Estoy en el piso. Estoy en el polvo de mi humanidad. La palabra batida es la misma que se usa en Génesis cuando habla de que se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Habla de estar unido. Acá está hablando, estoy unido, estoy pegada al polvo. Estoy unida a mi humanidad. Estoy pegada a mi humanidad. No, estoy en el polvo de la derrota. Pero qué hermoso que el Señor dice, le da una respuesta, él mismo se analiza. Sí, abatida está mi alma, lo reconozco, estoy abatida. Hermana, ¿está reconociendo abatimiento? ¿Hay abatimiento? Por la causa que sea, qué bueno es reconocer, sí, reconozco que estoy abatida, estoy en el polvo. Pero qué hermosa la segunda parte del versículo. Dice: vivifícame según tu palabra, infundime aliento de vida, porque la palabra es viviente. Dice Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz. Dos características de la palabra de Dios. ¡Wow! Es viviente, no es un libro más de historia, no es un libro más de autoayuda que nos pueden ayudar por un poquito. Esta es eterna, la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Significa que produce un efecto. Nunca estaremos igual cuando leemos la palabra, cuando le creemos a la palabra y cuando la asimilamos para nosotras. Tiene efecto vivificante, te puede levantar del polvo de la derrota, del polvo de tu humanidad, te puede levantar. Qué lindo es orar de esa manera. Señor, vivifícame, infundime aliento, dame vida, porque tu palabra es viva y eficaz. La palabra dice, tu palabra es verdad. Y entonces qué bueno es enfrentarnos a esto, frente al abatimiento. Una de las causas del abatimiento, de la depresión, son patrones de pensamientos equivocados. Entonces, primero, consejo en todo esto, reconocer mis emociones. Señor, estoy triste, estoy abatida. Yo esperaba esto de mis hijos y no cumplieron. Yo esperaba esto de mi esposo, del trabajo. Bueno, qué bueno es reconocer, estoy así. Reconocer el estado es el primer punto, primer paso para poder comenzar una restauración. Pero luego hay que trabajar, renovar la mente. Y ahí vemos en Romanos 12 que habla que debemos transformarnos mediante la renovación del entendimiento. Luego dice, renovaos, dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar. La manera de renovar la mente es identificar el pensamiento negativo y reemplazarlo por la verdad de Dios. ¿Cuál es mi monólogo interno? ¿Qué es lo que yo me digo a mí misma? Escríbalo. Como tarea de consejería, doy muchas veces que puedan escribir sus pensamientos cada día. Conservan. ¿Qué es lo que estás pensando? Ponete la alarma. A ver, ¿qué pensaste cada una hora? ¿Qué pensaste en los últimos 5 minutos? Escribí tus patrones de pensamiento. Escribílos. Te va a dar lo que estás pensando. Y luego hay que trabajar. Hay que renovarlos por la verdad de la palabra de Dios. Como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, honesto, puro, justo, lo que es de buen nombre, en esto pensad. Hay que pensar en lo que es verdadero. Lo verdadero es lo real. Y muchas veces estamos mal por cosas que no son reales. Imaginaciones, suposiciones, temores infundados, ansiedad que se produce en la mente a causa de un futuro incierto, temores. Entonces, qué bueno es poder pasarlo por el filtro de Filipenses 4:8 para poder tener
los pensamientos correctos, identificar si el pensamiento es errado. Hay que examinar el pensamiento. ¿Es verdadero? ¿Es real? ¿O es mi imaginación? Por ejemplo, acá hay un estudioso bueno, no vamos a, bueno, voy a dejarlo ahí. Hay un cuadro que uno puede hacer de identificar, por ejemplo, nadie me quiere. Bueno, la verdad es que alguien te tiene que querer, no, eso no es verdad. Estoy sola. No, no estás sola. Alguien hay a tu alrededor. El Señor dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedo hacer nada bien. No puedo hacer nada bien. Pensa, ¿qué cosas hiciste bien? Es tomar, esto es para varias clases y varias temas de tratar con mucho cuidado, ¿no? Pero qué bueno es poder dedicar tiempo a poder renovar la manera de pensar. Porque acá está la batalla más grande, la turbulencia más grande no es de afuera. Porque las cosas externas pueden pasar, tormentas hay y habrá. Turbulencias van a haber en el exterior. Problemas familiares van a haber, problemas económicos van a haber. Y Jesús dijo claramente, en el mundo, dice capítulo 14, tendréis aflicción. Si nos afirmó, hay aflicción, pero confía, yo he vencido. Qué hermoso estar del lado del gran vencedor. Él ha vencido y por eso puede fortalecernos y capacitarnos para atravesar las turbulencias de la vida. Y me gusta mucho el Salmo 116:7. Dice, vuelve alma mía a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cómo puedo volver al reposo? ¿Cómo puedo hacer para volver al reposo? A través de la renovación de mi entendimiento, de usar la estrategia que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios y la persona de Dios. El Señor nos ha dado también una manera de poder desahogarnos. Vamos a leer el Salmo 62. Ahí me acompañan. Qué precioso que es este salmo. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no rebalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando de todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen pero maldicen. Había turbulencia ahí con personas, ¿no? Pero me gusta el 5, fíjate lo que dice, fíjese hermana, qué lindo versículo. Alma mía, se habla a sí mismo, hay un monólogo, pero un monólogo acertado. Y eso tenemos que reemplazar el monólogo errado por un monólogo acertado. Alma mía, en Dios solamente reposa y da las razones. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. Dijimos que tenemos un Dios de esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el versículo 8, esperad en Él en todo tiempo. En este tiempo también, hermana. En los tiempos turbulentos también. En los tiempos de pérdida también. En los tiempos de desilusión, desesperación, falta de provisión, inestabilidad, incertidumbre. En el tiempo de rupturas familiares, en el tiempo de enfermedades. Sí, ahí también. Esperar en Él en todo tiempo. Pero te da un consejo. Me gusta este consejo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Y da una razón, Dios es nuestro refugio. Derramad delante de Él el corazón. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que derramó el corazón delante del Señor? Que lloró delante de Él, que le dijo su dolor, que le dijo que estaba triste. Derramad delante de Él, como lo hizo Ana, frente a esa expectativa y ese deseo tan ferviente que tenía de tener un hijo. Dice que lloraba abundantemente. No está mal llorar, hermanas. Dios nos dio las lágrimas como un desahogo. Tienen sustancias que nos liberan la tensión, a veces mejor que un ibuprofeno. Y hay momentos de desahogo que están buenos. El Señor nos dio.
y no está mal, pero el Señor no quiere que vivamos llorando tampoco. Hay un tiempo de derramar el alma, de llorar delante de Él. El alivio, es como el alivio, la oración es como la respiración. No podemos vivir sin respirar, no podemos vivir sin orar. Y a veces cuando estoy tensa y cuando estoy con turbación, dije, ¿por qué tardé tanto en ir a la presencia del Señor para derramar mi alma? La palabra nos da estrategias y nos da recursos. La oración hace bien al alma, nos conecta con Dios, con el Creador, con la fuente de esperanza, porque dice que Él es nuestra esperanza, de Él es mi esperanza. A veces pasamos por sufrimientos o por tristezas o abatimiento a causa de expectativas. Esperamos de la gente, esperamos de nuestra familia, esperamos del ministerio, esperamos de un trabajo, esperamos de un hijo, y expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, entramos en lo que es la desilusión, la decepción. Estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que nosotros queríamos. Pero ¿saben qué? No podemos vivir por expectativas, tenemos que vivir por esperanza. Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? La expectativa se basa en lo que yo soy, lo que yo quiero, mis deseos, pero la esperanza se basa, te desenfoca de vos misma y te lleva la mirada al cielo. A ver, la esperanza está basada en la persona de Dios y en la palabra de Dios, y no cambian, ¿eh? Dios no cambia, es inmutable. Y la palabra de Dios es eterna. Qué bueno es poner mi confianza en lo que es eterno, inmutable, en medio de tanta turbulencia. Y acá dice en este Salmo 3 cosas que es Dios. Es mi roca, wow. Tanta inestabilidad, pero es mi roca, donde puedo tener seguridad. Él no se mueve, Él no cambia. La gente cambia, todo cambia, Él no cambia. Él es mi refugio. Hermana, si estás en una tormenta turbulenta y hay vientos y todo lo demás, y vos tenés que decidir si vas al refugio o no. Siempre refugio en la persona de Dios. Dice que Él es mi reposo. Cuando estás cansada de la vida, de las cosas, de los problemas. Alma mía, dice, tenés que volver a tu reposo. Y el reposo está el Señor. Dice que Él es nuestro reposo. Léalo después con detenimiento. Vuelva a leer ese salmo. Él es reposo, Él es roca y Él es refugio. ¿Sí? Está literado. Ahí está la palabra, solo la literó. Y podemos entonces ir y derramar el alma con todas nuestras tristezas. Ahora, no quiero ser simplista en temas complejos, pero aunque uno esté pasando una patología o un problema físico serio, aún así, la palabra de Dios es la que nos va a dar la luz, la claridad, el enfoque correcto. Y es importantísimo, entonces, renovar la manera de pensar a través de la palabra de Dios. Hay que trabajar, hay que hacer tareas bien específicas para poder ser consciente que necesito estar así. Me gustaría ver un caso rapidito, porque ya tenemos poquito tiempo, el caso de Elías. Y vamos a identificar algunos patrones en común que tienen. Podemos estudiar Moisés, Elías y Jonás y ver que en ellos hay cosas en común. Y ellos pasaron la depresión. Vemos cómo manejó Dios la situación, me gusta, porque Él es el consejero admirable. ¿Cómo manejó Dios? ¿Qué hizo el Señor con su profeta? Era profeta y estaba deprimido. Hermanas, a veces un exceso de situaciones, un cansancio excesivo, mucha presión puede llevarnos, aún en el ámbito de un ministerio, a tener depresión. Entonces vamos a leerlo para poder ya completar. Hay capítulo 19 de Primera Reyes. El caso de Elías nos va a alentar, sabiendo cómo Dios aborda la depresión. Y una confirmación más de cómo las escrituras son suficientes y cómo Dios va a tratarnos con amor y con fidelidad. ¿Cómo Dios y qué hizo? Dice, me apasiona la forma amorosa y práctica en que Dios aborda la depresión con Elías. Fíjense que Elías, capítulo 19, huye
había pasado, había experimentado el hecho de tener victoria, de haber ya vencido sobre esos profetas, que había tiempo de sequía y de repente vino la lluvia, y después de un tiempo tan hermoso donde Dios obró, donde el Señor se manifestó con poder, ahí enviando fuego del cielo y manifestando que Él era Dios. Vamos resumiendo porque no podemos meternos en toda la historia, pero vemos después que una sola palabra de una mujer, Jezabel, la esposa del rey Acab, una sola palabra llevó al profeta a huir. Dice Acab, que era el rey de Israel, le cuenta a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, vemos acá la circunstancia, el peligro, se sintió amenazado, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta, Señor, basta ya. Le habla el Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre sus aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Repite lo mismo: y me buscan. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y vas a ungir a Jezael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué interesante todo este pasaje. En primer lugar, vemos que Dios le concede a su siervo descanso físico, lo hizo dormir. Necesitaba dormir y atendió sus necesidades físicas. Él huyó por temor, la presión y todo lo demás, pero el consejero admirable, el padre amoroso, quien no irrumpió en la vida de Elías para darle un sermón y para reprocharlo ni para condenarlo. A veces cuando vemos a una persona que está en depresión o está triste, le decimos: cambia la cara, sea agradecido, mira las cosas, activar. Y eso no ayuda a una persona que está mal. Nuestros sermones, nuestra presión no ayuda. Pero, ¿cómo Dios manejó la situación? El consejero admirable. En primer lugar, podemos aprender que Dios le concede una atención integral física. Descanso físico, lo hizo dormir. Luego le proveyó, mandó el ángel 2 veces, le dio comida y agua. Y vemos que acá Elías estaba basado en sus sentimientos gobernaban: quítame la vida, no pensaba correctamente. Y esto nos enseña que debemos enseñar a orar basados en las promesas de Dios y no en las emociones. Dice la escritura que el ángel le toca en 2 oportunidades. Le lleva comida, comida caliente, agua, y lo deja descansar.
Qué importante es ver cómo Dios atendió sus necesidades físicas. Aprender la importancia de observar estas necesidades, ya que la falta de sueño, la falta de alimento, el desorden, puede producirnos irritabilidad y depresión. Dios concede descanso a su siervo antes de la confrontación. Dios le concede a su siervo la conciencia de su poder, poder en el viento, poder en el terremoto, poder en el fuego. Pero Dios le da la conciencia a su siervo abatido de su presencia. Se manifiesta como un silbo apacible, un susurro. Dios le concede una clara perspectiva de los hechos y corrige sus pensamientos. Elías decía, solo yo he quedado. No, Elías, no estás solo. Y a veces cuando estamos así perdemos la perspectiva de la realidad. Dios le concede un propósito y le asigna la tarea. Me gustó. Tenés que volver por tu camino. ¿Qué haces aquí? Ese no es el lugar. ¿Qué haces aquí? Tu lugar es allá. Pero luego la confrontación y la renovación del propósito vino después de la restauración. Lo dejó dormir y comer, atender necesidades. Y luego le encomienda una misión. Y le dice, le da una tarea, que vaya a ungir a Jezabel, y luego de ungir a Hazael, y a Jehú. Y luego debía buscar la compañía de Eliseo. No tenías que quedarte solo. Busca un discípulo. Y lo prepara para que tome su lugar. Y acá aprendemos tanto, ¿no? Que es muy importante que una persona que esté deprimida se mueva y continúe con las responsabilidades de su vida. Ayudar a fijar en su mente lo que Dios es, ayudarle a que sea consciente de la presencia de Dios y, como escuché una vez, dice, Dios está en el problema, en el que estás viviendo, pero está aquí para ayudarte. Y qué hermoso saber que Dios es un Dios de esperanza, hermanas. Y Dios quiere que te reenfoques nuevamente. Quizás haya un descuido. Yo recuerdo un tiempo en que estuve encargada de las alumnas solteras, más de 250 alumnas, y trataba todos los días muchos problemas, muchos conflictos y mucho consejo, y estaba teniendo algunas lucecitas de agotamiento. Y entonces paré, escuché el consejo de personas sabias, mujeres sabias, que iban un poquito más adelante en la carrera y que me dijeron, bueno, tómate un día, 2 días, evalúa, examinate. ¿Qué cosa he descuidado? Y ahí me acuerdo, eso fue hace 20 años atrás, paré, evalué, a ver espiritualmente cómo estoy mi conexión con el Señor. ¿Cómo estoy descansando? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo está el ejercicio, la actividad física? Y me di cuenta que había un desequilibrio y desde ese momento comencé porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo para poder seguir sirviendo al Señor. Entonces tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida espiritual, pero en nuestra vida física. Y de ahí adquirí el hábito de caminar. Hermanas, caminar es gratis. Y hace tanto bien. Está comprobado científicamente, no voy a poner ahora a hablar de esto, pero comprobado científicamente los efectos que tiene en el cuerpo y en la mente el hecho de actividad física, una caminata rápida, comenzar quizás a poquito. Una persona que está en depresión no tiene que ponerse metas largas, cortitas, una salida, tomar aire, irse, pero hablando de prevención, como una hermana decía, tenemos que aprender a prevenir también. El ejercicio físico, como pilates, el ejercicio que usted quiera o elija, tiene beneficios en el cuerpo y en la mente. Libera la tensión, se generan endorfinas, se generan sustancias que te hacen sentir mejor. Uno toma aire, hace bien, mejora el humor. Me acuerdo mi esposo que me decía, yo caminaba siempre, y un día me dijo, mi amor, ¿por qué no te vas a caminar? Se nota que no estaba de buen humor. Y bueno, realmente te cambia, porque es lo espiritual, pero de la mano de decisiones concretas, hermana. Es la deshabituación de hábitos que me hacen mal y rehabituación. Siempre en la Biblia, la dinámica del cambio es me quito algo y me coloco algo. Tenemos que desechar la mentira y colocar la verdad. Siempre es así, la dinámica del cambio bíblico. Entonces, qué importante es poder renovar nuestros patrones de pensamiento, pero renovar también nuestros hábitos y recuperar la perspectiva. ¿Hay algo que he descuidado en ese tablero, esa lucecita? ¿Hay alguna lucecita? Qué bueno es ver la causa. Dijimos,
el concepto de lo que es depresión, las características con los síntomas, las causas. Está el caso de Elías, el caso de Job, el caso de Jonás. En el caso de Jonás vemos que una de las causas fue el enojo. Él fue desobediente a la voluntad de Dios, estaba rebelde, no estaba de acuerdo con los planes y la forma y los métodos de Dios, no estaba de acuerdo. Y estaba enojado. Y muchas veces cuando albergamos enojos en nuestro corazón, y hay ira y enojo, puede propiciar también un tiempo de depresión. Muchas veces la persona deprimida está irritable y está enojada. Entonces hay consejos, sí. Si la causa es un pecado no confesado, hermana, aunque sea del pasado, qué bueno es. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. Hubo problemas físicos, hubo un abatimiento muy profundo. Pero la confesión, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Importante es poder, si hay algo que no he confesado en mi vida, la confesión es liberadora. El Señor quiere que nos encontremos limpias y libres, y el perdón no se basa en lo que yo soy, en lo que hice, se basa en lo que Él es, fiel y justo. Entonces, debo creerle a su perdón. A veces personas siguen mal porque no creen que fueron perdonadas, una culpa falsa. Pero aquello que sí fue confesado, fue perdonado. Y yo debo creer en el perdón de Dios. Qué liberador que es, porque su perdón se basa en lo que Él es. Pero ya quiero terminar, porque ya es tiempo de terminar. Y pienso en los discípulos. Juan 14, capítulo 16. Los discípulos estaban turbados. La palabra turbación viene de turba, un grupo de personas como un piquete, o también se aplicaba al mar embravecido, tiempos turbulentos. Y tenían inestabilidad e inseguridad los discípulos, estaban inestables, inseguros y con incertidumbre. Su maestro se iba a ir, no sabían, era un tiempo de cambios. Y entonces Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ellos estaban turbados. Hermana, quizás estás turbada por temores, por la incertidumbre del futuro, pero Jesús le dice estas cosas, ahí capítulo 16 y capítulo 14, el 14:27 y luego el 16:26 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Anote esas palabras, en mí paz. Qué hermoso. La paz a veces no va a estar afuera, hermanas. Como dijimos, no es que las cosas van a mejorar afuera. Van a haber tiempos turbulentos, pero Jesús dijo, en mi paz. Me gusta, yo a veces cuando estoy así como turbada, tengo esas palabras que las tengo anotadas. Jesús dijo, en mi paz. Tres palabritas. En mi paz. ¿En quién está la paz? En Jesús. En mi paz. Y empezamos hablando de la turbación. Empezamos hablando de que sí, pero hermano, no se preocupe si lo de afuera está mal. Preocúpese que usted alcance el descanso, que el Señor sea su roca, que sea su reposo, que sea su refugio. Y termino con un cuadro que me gustó una vez. Había un pintor que había hecho un cuadro y que le había puesto el título Paz. Pero cuando uno se acercaba a ver esa pintura, esa obra de arte, veía un mar turbulento, olas agitadas. Y en un costadito, una roca. Y adentro de la roca había un pajarito durmiendo. Todas las circunstancias eran desfavorables. El mar estaba agitado, era una tormenta feroz, pero el pajarito podía dormir tranquilo, tenía reposo. ¿Por qué? Porque estaba en la roca. Y saben, hermanas, esto nos hace recordar de que sí, las cosas pueden estar agitadas afuera, pero estamos en la roca que es Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio y Él es nuestro reposo. Tenemos que hacer tarea, hay que leer la palabra, lea salmos. Los días de abatimiento, quizás no te puedes ni concentrar porque estás turbada, porque estás cansada, porque estás agobiada. Lee salmos porque te vas a sentir identificada, porque los salmistas fueron reales, no fueron hipócritas. Dijeron, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, hermanos, hay días que no estamos bien. Admitieron, pero dieron también una salida. Vivifícame, y siempre encontraron la esperanza en el Señor. Él es mi esperanza. Siempre hay esperanza. Sí, los consejos prácticos, podemos decir, es reconozca sus emociones,
renueve su mente, renueve los patrones de pensamiento, identifique su monólogo, trabaje duro y ponga la verdad al lado. Cambie su perspectiva, sea activa, quite hábitos equivocados y coloque nuevos. Y preste atención si hay quizás algunos hábitos que hay que cambiar. Y recurra al Señor. Recurra al Señor porque Él es la fuente de esperanza. Él es nuestra esperanza. Siempre hay esperanza. Podamos animar a ser nosotros también portadores de esperanza. Hay mucha gente sin esperanza en este mundo que necesita escuchar acerca del Salvador, escuchar de que hay esperanza. Y tenemos que nosotras ser agentes de esperanza, agentes de luz, dar la luz y la verdad de Dios. Que el Señor las bendiga. Y terminé para no pasarme ya, es un tema muy extenso, pero que la palabra de Dios pueda ser la que haya dejado algo en sus mentes, en sus corazones, y saber que tenemos un Dios de esperanza y nuestra parte es acercarnos al Señor, derramar el alma delante de Él y recuperar la esperanza. Que el Señor las bendiga.